Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Aquest programa s'endinsa en un conjunt de documents que durant anys van romandre com a testimonis silenciosos de la vida quotidiana de la petita comunitat maia de Sitpach a la península de Yucatán. Es tracta de les actes de la comissaria de Sitpach, registres redactats entre el 1933 i 1950 per autoritats locals. A través d'aquests textos s'obre una finestra a les formes d'organització comunitària dels maies i a la manera com es resolien els conflictes i a la relació entre la població i les institucions locals. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. És un plaer compartir aquest espai amb l'audiència. Vull donar una càlida benvinguda al nostre estimat amic i col·laborador, Leonardo Alvarado, que una vegada més és aquí amb nosaltres. Estic encantada de comptar i compartir amb tu en aquest programa. Com va tot, Leonardo? Hola Miriam, es un gusto poder compartir este programa con toda la gente que nos escucha y nos ve a través del canal de YouTube. Estoy muy contento y preparado para comenzar este programa en el cual, como ya lo anticipaste al inicio, nos aproximaremos a las actas y registros como fuente histórica para explorar la memoria de la comunidad maya de Sitpach en Yucatán, México. Esperemos que este sea de su interés y que nos acompañen durante toda la transmisión. I qui comparteix amb nosaltres aquest espai per parlar sobre aquest tema? Hoy está con nosotros el antropólogo Jesús Lizama Quijano. Anem ja amb el nostre convidat, Leonardo. Jesús José Lizama es licenciado en Antropología por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Rovira i Virgili, y es investigador en Ciesas y estudia pueblos indígenas, identidad y relaciones interétnicas. Ha publicado libros como La Guelaguetza en Oaxaca, de 2006, y Estar en el Mundo, 2007, Un Mundo que Desaparece, de 2010, y Nuestro Señor Santísima Cruz, del 2025, y Actas de la Comisaría de Mérida de Sitpach, de 1933 a 1950, que fue publicado en el 2025. Ha sido coordinador académico y director regional de Ciesas, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2011 y fundador del sello Ediciones de la Calle 70 en el 2012. Ha recibido en 2 ocasiones el premio INA Fray Bernardino de Sahagún en 1995 y 2003 y el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Rovira i Virgili en el 2004. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Jesús, es un placer tenerte de nuevo en Pensaveus Compartidas en esta ocasión, pues para hablar de tu último libro, Actas de la Comisaría Meridana de Sitpach, 1933-1950, del 2025. Bienvenido a Rap Radio México. Bueno, para mí es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Es de verdad un gran honor y un placer poder compartir con ustedes parte de lo que hago dentro de mi trabajo en antropología. Pues para empezar sería interesante saber qué fue lo que te motivó a recopilar y posteriormente a publicar las actas de esta comisaría meridana y sobre todo eso, ¿por qué te llevó esta información a posteriormente escribir un libro? Bueno, te hago la historia más bien. En 2010 aproximadamente, 2008, 2010, tuvimos un proyecto de investigación dentro del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, donde laboro, solicitándonos básicamente hacer un diagnóstico sobre la población maya peninsular. ¿Cómo estaba la situación de la población maya en la península de Yucatán en la primera década del milenio, ¿no?
Entonces nos dimos a la tarea de ir a diversas localidades y hacer preguntas sobre diversos temas, ¿no? Yo trabajé temas sobre cuestiones de educación, sobre todo de educación indígena, y otra de las cosas que quise trabajar eran las vinculadas a la administración de justicia en las poblaciones mayas. Esto me llevó a hablar con las autoridades que eran las encargadas de administrar la justicia en las localidades y recuperar o más bien obtener copias de las actas que se habían elaborado con motivo de los actos de justicia. Así estuvimos recorriendo muchas localidades del interior del estado y una de las cosas que nos llamaron la atención fue Mérida, porque Mérida sabrás que aunque es la capital del estado, es también el espacio geográfico que más mayablantes tiene. No solamente porque llega gente migrante a la ciudad de Mérida, en las últimas décadas ha llegado muchísima población mayablante a vivir en la ciudad y a emplearse en ella, sino también porque Mérida históricamente ha sido un municipio que ha albergado a diversos núcleos de población maya, ¿no? Diversos pueblos de mayas han estado dentro de la jurisdicción de la ciudad. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de ver qué pasaba en estos pueblos muy cercanos a la ciudad, de hecho con una influencia brutal de la ciudad sobre ellos, y nos encontramos con muy gratas sorpresas. Por ejemplo, en el pueblo de San José Tzal todavía existen las actas de justicia desde 1903 más o menos a la fecha, ¿no? Están todas estas bien resguardadas en el edificio de la comisaría municipal. Comisaría municipal es la categoría política que adquiere como uno de los pueblos dentro de la jurisdicción municipal meridana, ¿no? Otro de los lugares que pudimos visitar fue Sitpach. Y en Sitpach obtuvimos también la noticia de que conservaban todavía sus actas de justicia desde 1933, cuando el pueblo ingresa al municipio de Mérida, hasta 2010 aproximadamente, cuando el juez de paz o la figura del juez de paz queda cancelada dentro de los pueblos del municipio de Mérida. Obtuvimos la información, los comisarios municipales fueron muy amables con nosotros, nos permitieron fotocopiarlas, nos dieron toda la confianza de sacar los libros de la comisaría, llevarlos a una fotocopiadora, fotocopiarlos, etcétera, ¿no? Los devolvimos desde luego, los cuidamos, los devolvimos y con eso armamos ese libro que se llama Un mundo que desaparece, diagnóstico de la población maya peninsular. Este libro se publica en 2010 y hablamos de todas las problemáticas que observábamos en la península de Yucatán y hablábamos también de la forma en que se administraba la justicia en estas localidades. Las actas de Sitpach durmieron ahí mucho tiempo. Inicialmente las fui transcribí las actas de Sitpach en mis ratos libres. Me acuerdo que un tiempo me tocó cuidar a mi padre que estaba enfermo, y en esos ratos de que mientras él descansaba y todo esto, me ponía a transcribir las actas de la comisaría de Sitpach. Todas estas actas, una vez que ya las transcribí, también siguieron durmiendo, porque lo que faltaba ahí era una introducción para realizarla, ¿no? No había pensado en ese momento realizar la introducción, y por lo tanto, desde 2008, por ejemplo, que tuvimos las actas, después de muchos espacios, por ejemplo, en la transcripción, transcribí las actas, visité nuevamente Sitpach,
me permitió el nuevo comisario volver a abrir los libros, fotografié los libros de Sitpach, pude cotejar mi transcripción con respecto a los originales. Y una vez hecho esto, pues también ya teniendo el cuerpo, pues ahí ya quedó. Ha sido hasta 2023 aproximadamente cuando me pidieron una charla sobre esta forma de administración de justicia que retomé las actas de Sitpach y una de las cosas que me dijeron fue haz la introducción y públicalas, ¿no? Hice la introducción y bueno, decidí publicar un fragmento de las actas porque la ley de archivos en el país únicamente permite publicar aquello que tiene 60 años de antigüedad. Por lo tanto, las actas de Sitpach están hasta 1950. Yo quise que fueran 70 años de distancia para que no puedan o no existan involucrados directos en estas actas y si los hubiera, no causaran tantos conflictos la publicación de estas, ¿no? La ley nos permite hacerlo y por eso lo hicimos. Pensamos muchas cosas con respecto a estas actas. Tuvimos muchas ideas. Una de las cosas fue cambiar apellidos, por ejemplo, para que la gente bueno, en el pueblo todos se conocen. Claro. Entonces, es un acta y sabes quién es fulanito, el abuelo, el bisabuelo, pariente de sotano. Esta idea la descartamos después porque la riqueza de las actas nos impediría, por ejemplo, observar los clanes familiares, estos linajes mayas que se han mantenido y que siguen funcionando como tales en los pueblos. Por ejemplo, observamos muchos miembros de la familia Ken, ¿sí? De la familia Kawich. Tenemos una infinidad de apellidos mayas que están funcionando y podemos ver qué tan grande o qué tan pequeña es la familia. No quiere decir el hecho de que aparezcan más o menos, que son más conflictivos o menos, ¿no? Sino que las actas reflejan la forma de organización basada en linajes, que es una de las formas tradicionales de organización maya. Por lo tanto, decidimos mantener los nombres tal cual, los apellidos tal cual, para que incluso las familias de Sitpach puedan hacer un seguimiento de sus familiares. Hablando precisamente con un vecino de Sitpach, me decía que esperaba el libro porque quería ver a sus familiares y quería poder armar todavía más ese árbol genealógico que mentalmente había construido, ¿no? Entonces, por eso decidimos mantener estas actas como venían en los libros originales, ¿no? No tocamos mayor cosa, más allá de cierta versión, sobre todo ortográfica, decidimos decidimos actualizar la ortografía y decidimos plantear unas actas que se pudieran leer de manera fácil, ¿no? Sin estas cuestiones de acentos, de falta de acentos o acentos en otros lugares, muy propio de la escritura de la época, ¿no? Muy propio de estas escrituras, ¿no? Como podemos observar. Y bueno, pues por allá fue la idea de publicar el libro de actas. Jesús, algo que me llama mucho la atención, porque leyendo un poco sobre este proceso, pues refleja toda una manera de cómo se gestionaban o cómo se gestionan estas sociedades, ¿no? De una manera, digamos, paralela al estilo, digamos, nacional o occidental de hacerlo, ¿no? ¿Por qué desaparece el juez de paz en el 2010? Sí, mira, una de las cosas que nos motiva a hacer lo de las actas es presentar la forma en que los vecinos de un pueblo maya resolvían sus diferencias. Y resolvían sus diferencias amparados en esta legislación del juez de paz, es decir, la figura del juez de paz, pero respetando los usos y costumbres de las poblaciones mayas.
¿no? Esto se mantiene hasta 2010 más aproximadamente, cuando se hace una reforma al sistema judicial, y en esa reforma los pueblos adscritos al municipio de Mérida eh, eh, se les cancela la figura del juez de paz, porque se dice que pueden vincularse a los juzgados que existen en la ciudad para dirimir sus diferencias. ¿Eso no atenta contra ahora sí que contra la manera en cómo ellos han resuelto sus conflictos por décadas? Desde luego que atenta contra eso, porque finalmente la administración de justicia en los pueblos mayas es una administración expedita. Tú vas, te quejas, el juez cita al día siguiente, ¿no? O al mismo día, ¿no? Confronta versiones entre los asistentes, unos dicen, otros se defienden, se saca una resolución, se firma la resolución y se da por firme esa resolución, ¿no? De esto no pasan 3 o 4 días, ¿no? Es una manera muy rápida de explicar. En algunos casos, la administración de justicia ha recaído en autoridades como los comisarios municipales, ¿no? Los auxiliares del alcalde o los auxiliares del presidente municipal, ¿no? Los que son la autoridad dentro de sus poblaciones. En ese sentido, los comisarios municipales siguen siendo aquellos que pueden administrar la justicia y resolver este tipo de conflictos que la ley les llama menores. Es decir, mientras no existan agresiones físicas con arma de fuego, mientras no existan delitos sexuales, mientras no existan robos con un monto mayor a tanto, mientras no existan todos estos, el juez de paz en algunos lados del interior del estado, pero sobre todo los comisarios municipales en aquellos lugares donde no existe el juez, pueden seguir administrando la justicia. Es decir, pueden seguir resolviendo los conflictos entre vecinos. Se pierde la figura del juez de paz, eso es cierto, se pierde una figura legalmente constituida, una figura que ya venía desde la época colonial en muchos lugares y que se instaura finalmente en el siglo XIX-XX, pero que para el municipio de Mérida quedan cancelados a partir de la primera década de este milenio, ¿no? Entonces, de este siglo. Por lo tanto, sí hay sí hay un alto con respecto a esto, pero también hay una opción, y la opción es que el comisario municipal pueda atender estos asuntos, ¿no? Entonces, se mantienen estos asuntos menores bajo la autoridad del comisario municipal, y aquellos que sean mayores por necesidad y por obligación, el comisario municipal deberá notificar a las autoridades competentes en este sentido. Perdón que insista, pero me imagino que todos estos juicios se llevaban en la lengua original, y al cancelar al juez de paz, ¿los estás obligando a que lo hagan en castellano o cómo funciona eso? Sí, en muchos sitios la administración de justicia se lleva a cabo en lengua maya, totalmente. Sobre todo en estos pueblos que son eminentemente maya hablantes, ¿no? Donde el comisario municipal o el juez de paz es uno de los vecinos del pueblo. Por lo tanto, la gente expone y dirime sus problemas en su propia lengua. Esto lo vimos cuando hicimos ese recorrido y encontramos precisamente las actas que el juez de paz o el comisario municipal redactaban, que eran actas que en realidad, bueno, no estaban en un formato, bueno, intentaban estar en un formato legal, digámoslo así, pero encontrábamos, por ejemplo, muchas faltas de ortografía, muchas faltas de redacción, era difícil comprenderlas porque el juez de paz o el comisario municipal había llevado la sesión en lengua maya, y al transcribirla
pues es un hombre que no habla castellano y por lo tanto se le pide que se hagan las actas en castellano y las hace como puede hacerlas, ¿no? Lo importante en esas actas, más allá de lo que se dice en ellas, ¿sí? Más allá de lo que pueda redactar el comisario municipal en ellas, lo importante de esas actas es la firma de los interesados. Es decir, los interesados hacen un hecho simbólico al firmar como comprometerse formalmente, ¿no? Entonces, en esa firma, ante un documento que pueda decir lo que sea, está el espíritu de la resolución del conflicto. ¿Qué pasa en Sitpach? En Sitpach lo que observamos en las actas es eminentemente una lectura en castellano, ¿no? El comisario municipal era un comisario municipal que hablaba en castellano y el juez de paz era un juez de paz que también hablaba en castellano. Posiblemente algunas de las actas, algunas de las sesiones se habrán llevado en lengua maya, porque estamos hablando de los años 30, 40, 50, ¿no? Donde todo mundo hablaba lengua maya. Es más, en Mérida todo mundo hablaba lengua maya. Si alguien iba al centro de la población, al centro de la ciudad, todos los comerciantes hablaban lengua maya porque la gente maya llegaba a sus locales a comprar. Y entonces era una lengua que se usaba en la cotidianidad. Es muy posible que que estas sesiones de justicia se hayan llevado en lengua maya, pero fueron transcritas en castellano por los involucrados, por el juez de paz o el comisario, las escribe en castellano y mantiene la firma o la huella digital de quienes participan en estos actos. Sí, en efecto, es una forma también de restarle importancia a la lengua, ¿no? Una importancia que la lengua tuvo en la época colonial, donde se aceptaban los escritos en lengua maya, ¿sí? Por eso observamos en archivos muchos documentos en lenguas de los pueblos originarios, que esto, bueno, se cancela con la independencia y se cancela también y se refuerza la idea a partir de la Revolución Mexicana. Entonces, lo que observamos es eso, ¿no? Es una prioridad del castellano sobre la lengua maya, a pesar de que algunas de estas sesiones pudieran haberse dado en la misma lengua. No dudamos que lo haya sido. Por ejemplo, hay actas de reuniones del pueblo. Ciertamente habrá gente que no hablaba castellano, ¿no? Necesariamente la reunión habrá sido en maya, ¿sí? La resolución y todo lo demás se fue en castellano y firmaron, o bien, como se dice aquí, huellaron el documento, siendo allá testigos de esta reunión. Ahora, ¿qué tipo de problemas administrativos y comunitarios se registraban en estas actas? ¿Qué es lo que se dirimía ahí? Bueno, lo que observamos ahí son muchos problemas vecinales. Uno, por chismes, por cosas que se decían eh, entre señoras, entre señores, pleitos que eran otros, pleitos de borrachos, ¿no? Ya borrachos se peleaban, uno lastimaba al otro y entonces se quejaban ante el juez. Robos también, encontramos robos. Robaron una gallina, robaron un pavo, robaron prendas de vestir, etcétera, etcétera. También encontramos de ese tipo, ¿sí? Encontramos también en estas actas muchas cuestiones como de fe, de fedatarios, ¿no? Es decir, quiero hacer mi testamento y recurro al juez de paz o al comisario municipal para redactar mi testamento que tiene ya validez a partir de que yo lo firmo, ¿no? Y siempre aparece, es un formato que el juez de paz siempre usa, fulanito de tal, estando ya casi en las últimas, nos apersonamos con él para que diera su última voluntad, que dice que
posee una casa y deja la casa a fulano, deja esto a sotano, ¿sí? Para evitar conflictos posteriores, ¿no? Eso casi siempre se dice. Y generalmente era respetada toda la documentación así había. En pleitos, pues generalmente son pleitos, a pesar de que, por ejemplo, se me hacía muy simpático que el que buscó el pleito fue el que resultó lesionado, ¿sí? O sea, si yo ando allá buscando pleitos y llega otro y me da y se me rompe mi brazo, era muy curioso que quien tenía que pagar la multa era el que rompió el brazo, ¿no? Y no el que empezó el pleito, ¿no? Entonces, eh, al que hizo la acción, entonces se le impone una multa para resarcir los días que él, que tiene la mano quebrada, no podía trabajar, ¿no? Entonces son este tipo de cosas. Encontramos también problemas familiares, ¿no? Por ejemplo, encontramos divorcios, no llamados como divorcios como tal, sino dicen, la señora tal se presentó ante mí diciendo que ya no quiere seguir viviendo con su tal, ¿no? Y por lo tanto, eh, pide, la primera, el libro de actas comienza con una muy curiosa de una señora que dice que después de pasar 10 años viviendo con fulano, ya no quiere vivir con él y pide una remuneración de 40 pesos por esos años trabajados. Fulano llega y le dice que no está de acuerdo. Entonces le da 20 pesos, le da una carga de maíz y le da una cochina. Y la señora firma de estar de acuerdo y dice el juez de paz, y bueno, entonces ya se deben llevar como la gente, no pleitos, no nada, y firman los dos, ¿no? Entonces son estas cosas en las que vemos precisamente una administración expedita de la justicia. Claro. Yo ya no quiero, esto se resuelve rápido y tenemos una palabra empeñada frente a una autoridad y sobre esa estamos en el respeto pleno. Es decir, las cosas se van allá buscando la armonía comunitaria más allá de buscar el castigo al agresor, ¿no? Por ejemplo, cuando se roba algo, el castigo es devolver lo robado. Y en caso de que no exista lo robado, entonces devolver económicamente el monto de lo que lo robado ascendía, ¿no? Entonces, no es que el que robó se vaya a la cárcel y pague sus culpas ahí, porque esto dejaría eh, pues, desamparado tanto aquel al que le robaron como aquel que robó, ¿no? Ver, se te robó, se te pagará, y tú que robaste lo tienes que pagar, ¿no? Claro. Una cosa curiosa también que observamos es que muchas veces cuando los jóvenes realizan eh, alguna transgresión a la norma, quien da la cara no es el joven, es el papá. Y esto nos habla también del funcionamiento de los linajes, ¿sí? Claro. O sea, es el padre como jefe de familia, porque su familia es la que está involucrada, el que da la cara, y entonces es el que se compromete a cubrir lo que su hijo haya hecho. Claro que al interior de la familia seguramente el padre se lo exigirá al hijo, pero frente a la sociedad, frente a la comunidad, es el padre el que adquiere la responsabilidad y entonces esto se toma como algo serio, ¿no? El padre lo firma y sabemos que lo va a cumplir. Son Claro. de este tipo de problemas que observamos. ¿No encontraron ningún acta relacionada con conflictos de tierras o otro tipo de problemas? Encontramos actas de tipo de problemas agrarios. Por ejemplo, hay varias actas que hablan de que fulano de tal, este señor, se queja
de que los ganados de este otro señor entraron a su milpa y se comieron sus sembradíos. Pide una remuneración, pide un resarcimiento por esto. Y eso es común, ¿por qué? Porque la gente acostumbraba a tener 1 o 2 ganaditos por allá, o 3, 4, y los dejaba pastar libremente. Entonces, en ese pastar libremente entraban a las milpas, ocasionaban pérdidas, y esto se presentaba ante la autoridad competente. Esto se cancela cuando se da la ley ganadera en Yucatán, cuando se dice que los ganados deben de estar encerrados y por lo tanto ya no deben de estar en otros lugares, ¿no? Y precisamente por eso muchas de las familias dejaron de tener ganados, porque no tenían los espacios para poderlos tener, ¿no? De esto sí encontramos cosas, pero también Sitpach es un pueblo que está rodeado de fincas enequeneras. Entonces encontramos, por ejemplo, algunos problemas con las fincas enequeneras, algunos problemas con las fincas, que son fincas ya eh, en el último periodo de producción. Estamos hablando de los años 30, ¿sí? El gran ejido yucateco y todo esto, cuando ya los dueños empiezan a abandonar algunos sus fincas. Y esto pasa, por ejemplo, con las que rodeaban a Sitpach. La gente decía, bueno, se quejaban ante el juez de paz de que no les habían pagado sus salarios por los dueños de las fincas. Eh, el administrador de la finca argumentaba que, bueno, pues la finca ya no produce, ¿no? Entonces ya no se pueden pagar salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí encontramos también toda esta relación con esta fase productiva yucateca que fue el Enequén, ¿no? La gente que todavía vivía del Enequén y gente de Sitpach que se empleaba en las fincas que estaban a su alrededor. Si uno va rumbo a Sitpach, podrá encontrar que 2 kilómetros antes hay una hacienda que está abandonada, ¿no? Que dicen que es una hacienda fantasma, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, todos los terrenos de esa hacienda han sido ya urbanizados, ya son fraccionamientos, casas nuevas, etcétera, pero está a un paso de Sitpach. Entonces, si nosotros observamos esto en los años 30, observábamos que estaba esa finca, las de la familia Casares, Santa María Chi, por ejemplo, y estas otras haciendas enequeneras, en donde posiblemente los habitantes de Sitpach en ocasiones se contrataban y se empleaban. También encontramos una cosa muy interesante. Ante el juez de paz llegan quejas por brujería. Entonces, fulana de tal se queja de que le tiraron un ramo de flores en la puerta de su casa. Y entonces dice que ella cree que Menganita se los tiró. El juez llama a Menganita y se hace la audiencia y se dice que ya dejen de hacerse hechizos y dejen de hacerse cosas. Incluso estas acciones formaban parte de las acciones de justicia, ¿no? Estas cosas bueno, que si uno va al Ministerio Público, el Ministerio Público se reirá de él, ¿no? Es que me está haciendo brujería. ¿Qué es eso, no? En cambio, aquí sí está especificado, o sea, tan es así que el juez de paz pues asume que es su deber conciliar a las partes que están en conflicto. Nuevamente lo que observamos es la conciliación con vistas a mantener esa cohesión comunitaria que existía en las poblaciones mayas. No era desde luego una cohesión armónica o una cohesión romántica, podríamos decir, pero sí era un tipo de cohesión donde funcionaban las instituciones creadas, como por ejemplo los linajes mayas. Muy interesante esto que nos cuentas, porque a mí me hace pensar que probablemente en estas actas, si hicieras una investigación incluso de orden jurídico, encontrarías incluso jerarquías sociales, derechos y cómo organizaban
¿no? Todas sus relaciones de poder, tanto en la familia como en sus instituciones. Y no sé si algo de eso podría servirnos hoy en este caótico mundo en el que nos encontramos, ¿no? Sí, efectivamente, una de las intenciones por presentar la transcripción de las actas y no una reflexión sobre ellas, porque el libro en realidad el grueso del libro es la transcripción de las actas, lo único que hago ahí es una breve introducción, es presentar estas actas y que cada quien las lea y que cada quien vea precisamente valores, jerarquías, elementos que están funcionando, elementos de población maya que siguen vigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, una de las cosas que así, de manera rápida, podríamos decir, es también esta cuestión de un sistema oral de justicia, ¿sí? Que no necesita de mucho tiempo para poder funcionar bien, ¿no? Este sistema oral fue retomado en México en los últimos años, ¿sí? Con estos tribunales orales que han restado tiempo a la Administración de Justicia con respecto a los juzgados tradicionales que pasaban 2, 3 años antes de emitir una sentencia. En estos casos se emite de una manera un poco más rápida, con unos meses, pero el modelo presentado por los pueblos mayas y que funcionaba en los pueblos mayas era un modelo más expedito en donde ante la queja se citaba, se presentaban los argumentos y el juez es el que dictaminaba quién tenía la razón y cuál era el dictamen final, ¿no? Claro. Y al momento de presentar tu queja ante el juez y al momento de presentar tus argumentaciones frente al juez, lo que estás diciendo implícitamente es que la resolución que toma el juez, ya sea el comisario municipal o ya sea el juez de paz, será aceptada por aquellos que recurran a su autoridad. Entonces, por eso la firma. Aunque no estoy muy conforme, firmo, ¿no? Aunque no estoy muy conforme, le rompí el brazo, es cierto, pero él me insultó primero, ¿no? No estoy muy conforme de darle dinero, pero está bien, firmo y acepto, ¿no? Entonces, allí está implícita esta visión de que hay que continuar hacia ese modelo, ¿sí? Y no hacia otros modelos. Siempre las actas terminan ahí con una leyenda más o menos como de amenaza, y aquel que no cumpla será turnado a las autoridades competentes, ¿no? Y uno no sabe exactamente quién es la autoridad competente, pero el hecho es decir que aquí se tiene que cumplir lo que se ha pactado. Claro. Y bueno, dentro de este periodo que abarcaste con este estudio de las actas de entre 1933 y 1950, bueno, pues fue un periodo que evidentemente estuvo marcado por transformaciones, pues importantes, sociales, económicas. ¿Esto se refleja de alguna manera en las actas? Es decir, las actas muestran o manifiestan los cambios sociales y económicos en la comunidad de Sitpach, en la comisaría de Sitpach durante esos años. Claro, claro que sí, están allá presentes, están allá entre líneas, están hablando precisamente de esto, ¿no? Están hablando precisamente de todos estos grandes cambios. Por ejemplo, cuando leemos estas actas de gente que está pidiendo su salario a la hacienda y viene el administrador y dice, pues es que ya no estamos produciendo nada, ¿no? Entonces estamos en ese contexto de las haciendas enequeneras que se van a la debacle, de los grandes hacendados enequeneros que dejan ya de producir. Estamos observando también, por ejemplo, cuando solicitan a la autoridad el permiso para realizar una jarana, como les llaman, o sea, la vaquería, donde llega gente de otros lugares y entonces también observamos la visión que se tiene de los otros, ¿no? Es que yo me fui a la jarana y gente que era del pueblo tal pasó y robó mi casa, ¿no? O sea, y son estas ideas que van funcionando. Por ejemplo, el robo de ganados también está allá, muy presente, ¿no? Que se roban los ganados de unos, eh, que se llevan las partes
más preciadas y dejan únicamente los huesos o cosas así. Observamos también cómo la ciudad se va imponiendo, ¿sí? Cuando dicen tienen que ir a la ciudad de Mérida ante el médico para que certifique el médico lesiones o certifique enfermedades. Es decir, estamos observando, sí, todos estos cambios que se están dando de manera paulatina aún en las comunidades mayas y sobre todo en Sitpach, que es una comunidad eminentemente cercana, muy próxima a la ciudad de Mérida, ¿no? Lo que observamos ahora, pues sí, es una localidad ya cubierta bajo el manto de la urbe, ¿no? Gente que se va a estudiar a las universidades de la ciudad, gente que se va a trabajar a la ciudad, gente que va a comprar en los mercados de la ciudad, gente que va a tener esa interacción con la ciudad de una manera muy, muy fuerte, ¿sí? Pero que en el contexto del pueblo sigue manteniendo, por ejemplo, parte de la lengua, no está perdida la lengua, se sigue hablando, y parte de las costumbres, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las fiestas patronales, que son fiestas sumamente interesantes, y, y otras formas de organización. Me imagino que este trabajo podría ser como semilla para investigaciones de carácter histórico, jurídico, ¿no? Que pudieran hacer una descripción muy, muy detallada de cómo eran las sociedades mayas en aquel tiempo. ¿Hay ya alguna investigación que tú sepas en curso de este tipo de disciplinas o de alguna otra? Sí, sobre justicia maya se ha llevado a cabo o se han llevado a cabo diversos estudios y se han llevado a cabo básicamente a partir de la, del estudio de las actas, ¿no? Sobre todo muy enfocados básicamente en la cuestión de la concertación, en la cuestión de la conciliación y muy enfocados sobre todo en la cuestión de mantener el orden social dentro de las localidades mayas. Eh, hay trabajos interesantes sobre esto, pero también bueno, y hay otro tipo de trabajos que son los que hablan de un modelo de administración de justicia que no está del todo opuesto al modelo occidental de justicia, ¿sí? Sino que es un modelo que está imbricado o que está íntimamente vinculado a él, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo tradicional de administración de justicia maya dicta no está escrito, ¿no? Son cosas que el juzgador conoce porque es miembro del pueblo, porque así se han hecho las cosas, porque sus padres lo decían, porque sus abuelos lo dijeron, porque él lo ha observado. Entonces, no es una cuestión de que si tú robas te tengo que hacer esto o algo así, sino que es un conjunto de experiencias que obtiene el juzgador como parte del vivir en la comunidad, ¿no? Como parte de ser miembro de esa comunidad, ¿no? Y no tanto claro, se prestan algunas cosas como todo, ¿no? Como estos eslogan, se pasará a la autoridad pertinente o cosas así, pero en general es este modelo en el cual los mayas se presentan para dirimir sus conflictos, ¿no? Efectivamente, hay estudios que hablan precisamente de los dos modelos y de su vinculación, y hay estudios muy particulares o más particulares sobre las formas de administración de justicia. Por ejemplo, hay uno que habla de lo que se encuentra en las actas de la comisaría de Chablecal en Mérida, a partir de las actas, ¿no? Una cosa así, no es el trabajo de las actas, o sea, no transcriben las actas, sino que leen las actas y hablan de ellas. Hay un trabajo que es una transcripción de un cuaderno, que es la transcripción del cuaderno del comisario de Xoquem, perdón, el diario del comisario de Xoquem.
y ese diario contiene precisamente pues actas de reuniones en las cuales se dictó alguna resolución. Hay trabajos de académicos sobre población maya y sobre administración de justicia. Sobresalen, por ejemplo, los de Quintana Roo, con este señor Manuel Buenrostro, académico de la Universidad de Quintana Roo. Y hay también del estado de Campeche, Víctor Manuel, eh, creo que es Víctor Manuel Chi, me parece, que son los que trabajan. Hay cambios, si los hay, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque en Quintana Roo la ley de 2006 creó o institucionalizó a los jueces tradicionales, ¿no? La figura del juez tradicional. Y en Campeche la ley instituyó a los jueces de conciliación, ¿no? Son figuras que se crearon a partir de la ley, pero en realidad son antiguos juzgadores que tuvieron un reconocimiento legal, ¿sí? A partir de esas legislaciones. En Yucatán se intentaron crear, se intentó crear la figura de los jueces mayas hacia 2010, por ejemplo. De hecho, empezaron con 14 jueces mayas, pero no funcionó tal porque se segregaba de la autoridad municipal, ¿sí? El juez se mantenía como una figura fuera de la autoridad municipal cuando la gente estaba acostumbrada a acudir a la autoridad municipal y continuó acudiendo a la autoridad municipal para dirimir sus problemas, ¿no? Yo visité en alguna ocasión algún juzgado de estos mayas y realmente pues era una casita de paja con una mesa, con dos sillas. No funcionó en esa localidad porque yo creo que la persona a la que pusieron como juez maya era en realidad una jueza maya, una mujer, ¿sí? Y más allá de las cuestiones, pues la autoridad fundamental la ejercían los comisarios municipales. Por lo tanto, fue desplazada y muchas veces estas figuras se fueron perdiendo. Trabajos sí se han hecho, desde luego, pero creo que necesitamos más trabajos para conocer en realidad las dimensiones de esta propuesta de administración de justicia y para poder obtener tal vez algunas ideas de cómo podemos administrar la justicia fuera de las comunidades mayas, que sea expedita y que realmente sea efectiva para para quien se presenta como agraviado y para quien es el agresor, ¿no? Entonces, creo que en este país, ¿no? En los últimos años, donde ha habido una crisis precisamente de esto, necesitamos retomar, no románticamente, los modelos de poblaciones originarias diciendo que son la solución para todo, pero sí para ver qué cosas están funcionando y qué cosas pueden ayudar para que realmente la justicia pueda ser expedita. Para terminar, ¿en dónde o cómo se puede tener acceso al libro? Este es el libro, si ustedes lo ven, Actas de la Comisaría Citpach. Este libro está dentro de una colección o dentro de una serie, dentro de la colección peninsular que maneja el CIESAS y dentro de una serie que se llama Memoria Documental. En Memoria Documental hay otros libros sumamente interesantes. Uno de los libros más interesantes, por ejemplo, es el libro de documentos del expediente judicial que se le levantó a Jacinto Canek. Entonces está la transcripción de lo que dicen los testigos, de los que dicen los acusados, de lo que dicen los jueces. Está tal cual el documento, tal cual está, ¿no? Hay documentos que hablan sobre cofradías, hay documentos, es una serie documental, ¿no? Y en esta serie documental, pues se cobijó a las actas de la Comisaría Medida de Citpach. Se puede obtener a partir de la librería de la librería virtual del CIESAS, es decir, uno se puede
meter a la página del CIESAS, ir a la librería y solicitar el libro, tanto en PDF, o sea, está el libro en PDF, como está en físico, y uno puede obtener el ejemplar que uno desee. Perfecto, doncs aquestes actes jo crec que no són només documents administratius, sinó són també fragments vius de la història quotidiana d'un poble, aquests acords, els conflictes i decisions comunitàries que capturen les tensions, les aspiracions i les transformacions d'una comunitat maia yucateca en plena transició social, però també mostren com es governava i com es resolien els problemes i com s'organitzava la vida col·lectiva. Moltíssimes gràcies, Jesús, per acompanyar-nos i sobretot per permetre'ns conèixer de la teva pròpia veu, de la veu de l'autor i de l'investigador, aquesta interessantíssima reconstrucció de la història local i de la seva forma d'administrar la justícia a través de fons documentals. Ha estat un veritable plaer comptar amb la teva presència i amb la generositat de compartir les teves troballes amb tots nosaltres. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y desde luego estoy sumamente honrado por poder compartir con ustedes parte de lo que hacemos como nuestras labores de investigación. Leonardo, moltes gràcies per la teva valuosa col·laboració. Sempre és un plaer compartir amb tu nostres entrevistes i aquest espai. Gràcies a l'audiència i ens retrobem de nou divendres que ve en Pensaveus Compartides.